Vamos a considerar esta mañana este relato de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Este es un punto ciertamente singular en los llamados padecimientos de Cristo, como también se conoce en la pasión de Jesucristo, que es el padecimiento de Él previo y cuando estaba en la cruz. Esta es una de las manifestaciones más completas y perfecta, donde podemos ver de qué manera nuestro Señor Jesucristo, como el mediador, se sometió a la voluntad del Padre. Este evento, hermanos, está rodeado de misterios, de glorias, de muchas enseñanzas, pero también de muchas incomprensiones. Por eso, antes de abordar propiamente el asunto, quiero allanar el camino para que nuestras almas puedan reposar en el Señor, admirarle más por esta muestra de la disposición de nuestro Señor para consumar en la cruz este plan redentor. Debido a la mala teología de la iglesia tradicional, muchos de los eventos de nuestro Salvador han sido romantizados, desviados, despojados de su verdadero valor. El alcance de la idolatría romana no solo está en hacer representaciones falsas de nuestro Señor Jesucristo, sino representaciones sentimentalistas de Él y hasta de su obra. Hay películas, hay imágenes de Cristo y por mucho, son imágenes mentirosas, ¿verdad? En el sentido que la representación de un Cristo que nadie ha visto, al menos ahora, pero cuando mucho estas imágenes solo pueden representarnos la dimensión externa o el sufrimiento externo del Señor. Pero jamás van a alcanzar a mostrarnos el cuadro completo de lo que estaba ocurriendo allí. Y es que jamás ninguna representación, cuadro, nos va a poder mostrar la dimensión espiritual de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es que Cristo no solo tuvo que soportar el sufrimiento físico, aunque fue real y fue terrible, sino que hay un sufrimiento que miles de películas, cuadros, representaciones jamás podrán retratar, y es a nuestro mediador, Jesucristo hombre, este día cuando dimensionó a la distancia la justa ira de Dios que vendría sobre él, al haber sido cargado con el pecado del pueblo que representaba. ¿Cómo se representa eso? ¿Qué figura puede representar el sufrimiento de Jesucristo al dimensionar a la distancia que se venía sobre él la justa ira de Dios, al estar él representando el pecado de su pueblo? Puede ser tal la manera humanista y sentimental con la que nos acercamos al Getsemaní, que por allí se dice muchas veces que cada uno de nosotros tiene un Getsemaní, para referirse a que cada uno de nosotros tiene un momento de crisis en su vida, de esos sufrimientos humanos, y aunque de alguna manera esto pueda llegar a ser o aplicarse en un sentido restringido, la verdad grande es que los sufrimientos de Jesucristo nunca fueron producto de problemas personales, ni enfermedades, ni incomprensiones, ni nada de estas cosas, o que estaba frustrado por no conseguir algo y entró en su Getsemaní. Y entró en esos sufrimientos, como los que usted y yo solemos tener, sufrimientos por que las cosas no salen, por incomprensiones, por frustraciones y cosas así. Hermanos, este no es un dolor que alguien haya experimentado antes o que podamos describirlo como si supiéramos nosotros a qué hacemos referencia, como si tuviéramos un Getsemaní. Hermanos, esto que lo que tenemos al frente no era
una agonía natural, sino un sufrimiento que solo el Dios hombre pudo haber experimentado. ¿Por qué? Porque este es un sufrimiento redentor, de carácter redentor, como solo quien iba a sustituir a su pueblo en el juicio pudo haber sufrido. Los sufrimientos de Cristo no solo son vicarios, entiéndase en sustitución. Los sufrimientos de Cristo no solo son vicarios, sino que son únicos, son redentores, son físicos, pero intensamente espirituales. Nosotros nunca podemos comparar, ni podremos hacerlo, comparar nuestros problemas personales o sufrimientos personales con sus sufrimientos federales. Es decir, los que Él sufrió como cabeza, como representante, como fiador, como mediador. En esto permítame esta ilustración. En el Getsemaní, Jesucristo debe entrar solo allí. Y nosotros quedarnos como a la distancia de un tiro de piedra y verlo nomás. Jamás usted y yo sabremos qué es pasar por Getsemaní. Eso solo históricamente le correspondió a uno, y este es Jesucristo. Considere esto. Siglos antes, en un hermoso y brillante huerto, el primer Adán, con todo a su favor, rodeado de todas las bendiciones divinas, teniendo a Dios como su creador y como su amigo, cayó en pecado, fue tentado por el diablo a desobedecer y rebelarse contra Dios, y abandonó su posición favorecida, dejando hundida a la humanidad en el cieno maldito del pecado, a causa de su desobediencia orgullosa. Llevado por sus deseos de ser como Dios y desafiando la voluntad divina de no comer del árbol, cayó y con él toda la raza. La santidad de Dios en ese huerto primero había sido atacada y el Señor echó a Adán y a Eva del que había sido un huerto perfecto y puso ángeles poderosísimos con espadas blandiéndolas, restringiendo la entrada del hombre al árbol de la vida. Siglos más tarde, el postrer Adán, el segundo Adán, entra a otro huerto. Pero este huerto es desfavorable, porque este huerto está en un mundo caído, arruinado por el pecado. Allí el Señor entró a restablecer lo que su predecesor, el primer Adán, había arruinado, teniendo todo en contra, aún sabiendo que en unas horas la mirada benevolente de su Padre se tornaría amarga y ausente. En el terreno donde el primer Adán se enorgulleció y arrastró a toda la humanidad al cieno del pecado, allí en ese huerto caído se citó Jesucristo para exhibir la mayor muestra de humildad al Padre, rogando, a diferencia del primer Adán, que solo se hiciera la voluntad de Dios. Siglos después, hermanos, entra en este otro huerto nuestro Señor, sabiendo que Él debería ponerse frente a la espada que se estaba blandiendo, que no dejó entrar a nuestros primeros padres de nuevo al árbol de la vida, y esta vez Él tendría que avanzar de forma resuelta y obediente y avanzar paso a paso hasta la espada de la ira de Dios y caer bajo ella. Esta vez este segundo Adán no debía retroceder y estar fuera, sino debería caer abatido para librar a su pueblo de sus pecados, para que su pueblo tuviera acceso al árbol de la vida, teniendo
como vía, si me permite, como tapete, como puente, la sangre precisamente del segundo Adán. Esto es parte del cuadro de Getsemaní, donde Jesucristo, pronto a ser sacrificado y en una profunda agonía, se disponía a obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en esto, hermanos, que caiga todo hombre sobre sus rodillas frente al que gimió en Getsemaní. Déjeme describirle un poco dos niveles de los sufrimientos de Cristo. El primero de ellos es aquellos sufrimientos derivados a su humanidad, es decir, los que vienen concomitantes a su humanidad. Él era, le recuerdo, y es aún un hombre en todo el sentido de la palabra, salvo el pecado. Todo lo que se pueda decir de un hombre, de un ser humano, se puede decir de Jesucristo. Y había asuntos, por supuesto, que a nivel de su humanidad le debieron causar sufrimiento, ¿cómo no? Recordemos que nuestro Señor en una sola persona es Dios y hombre. Y no podemos perder de perspectiva que Él fue llevado al sufrimiento como un hombre. A los hombres nos causa angustia tener que sufrir físicamente, ¿verdad? Cuando usted considera, por ejemplo, mañana tengo una cirugía, mañana tengo que afrontar ciertas cosas, el pensar en esto nos produce cierto sufrimiento. Cuando tenemos que pasar por situaciones de tensión o desprecio, eso carga nuestro corazón. Y nuestro Señor era un hombre en todo el sentido de la palabra, y pensar en aquellos sufrimientos que iba a tener como hombre, por supuesto, le debió cargar su corazón. Él mismo en Mateo 26, 37 y 38 reconoce que estaba en un estado de perturbación mental o afectiva y afectiva. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Solo deseo que piense qué pudo haber pasado cuando el Señor de los 11 que ahora estaban allí, tomó a 3 de sus discípulos, de sus amigos, decirlo así, y dice que empezó a angustiarse en gran manera. ¿Cómo debió ser el cuadro frente a estos hombres donde el Señor empieza a tornar su ser un poco, a cambiar su semblante, a cargar su corazón, y le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste, muy triste. Piense si alguien le ha dicho a usted estas palabras, estoy muy triste, pero estas palabras están saliendo de la boca del Salvador, del Redentor. Pero aquí hay algo más, dice, quedaos aquí, velad conmigo. ¿Qué pudo haber pasado, hermanos, en el corazón de nuestro Señor para que haya tomado a sus discípulos y como diciéndoles, no se vayan, quédense aquí conmigo, por favor? ¿Qué pudo haber estado presionando su corazón en ese momento? Si usted nota, los grados en los que empezaba a sufrir nuestro Señor eran grados agudos, y buscó la simpatía aún de sus amigos. Sin embargo, no halló reposo y ni siquiera halló simpatía. Su alma, sus afectos, sus pensamientos estaban sufriendo, y en su agonía, como dice Lucas 22, 44, y estando en agonía, quien entiéndase lucha o angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, fenómeno que se conoce como hematidrosis, que viene cuando generalmente una persona bajo mucha presión o tensión
sus vasos sanguíneos se congestionan y dejan escapar sangre junto con su sudor. Y aunque sus sufrimientos físicos no fueron la fuente principal de su angustia, no podemos descartarla como parte de sus sufrimientos. Pero aquí había unos asuntos. Le dije que le iba a mostrar dos niveles de sus sufrimientos, pero uno es físico y lo debemos tener en cuenta, pero hermanos, no es ni fue la fuente principal de sus sufrimientos. Aquí hay asuntos concomitantes a su oficio de mediador, es decir, Jesucristo como mediador, asuntos propios de su oficio como mediador. ¿Qué fue lo que principalmente, lo que primariamente, lo que fundamentalmente produjo su agonía y sufrimiento? Lo decimos por algo, hermanos. A lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor sufrió muchos desprecios y nunca vemos que se arrodilló angustiado por ellos. Usted nota que a lo largo de su ministerio, Él fue objeto de calumnias, ofensas, lo habían maltratado. Mucha gente tomó piedras para intentar matarlo y otros lo empujaron casi a un despeñadero y por poco lo despeñan abajo. Y usted nota que él no va y se arrodilla y empieza a angustiarse por estas cosas. Recuerde, hermanos, que Satanás lo halló en el desierto y lo tomó cuando estaba más reducido físicamente y mentalmente, después de un ayuno de 40 días. Y allí lo tentó, pero usted no encuentra que él se haya angustiado profundamente por esto. Sabemos que Satanás dice se apartó de él por un tiempo. O sea que él va y da una vuelta, como meditando, como considerando de qué otra forma puede proporcionarle más daño, más mal, más angustia. Pero usted no encuentra que el Señor haya entrado en profunda agonía o sufrimiento por esto. Usted puede comprobar que el Señor lloró y se conmovió cuando vio el pecado del hombre, su incredulidad, pero jamás usted lo ve angustiado por eso. Muchos piensan que fue pensar en los clavos, en los golpes, en la corona de espinas lo que lo hizo temblar. Y sin embargo, hermanos, debemos más bien atenernos a lo que el mismo Señor Jesucristo dijo que lo estaba haciendo padecer. Es decir, ¿quién más que Él nos puede decir qué es exactamente lo que le estaba produciendo esa profunda angustia? Y entonces en Getsemaní debemos prestar oído para no llevarnos ideas ni sentimentalistas ni idas de la realidad o quedarnos muy cortos en el significado. ¿Qué hizo sufrir al Señor? Los versículos 41 y 42 de Lucas 22 que estamos considerando dicen: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, a distancia prudente, ¿me hago entender? Como cuando se tira una piedra con la mano, una medida, no hay centímetros pues, como no es una medida exacta, es una manera de decir que fue una distancia prudente, hermanos, tan prudente, pero no tan lejana, porque todavía se escuchaba lo que él pedía, ¿no? Ellos escuchaban, se escuchó. Dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, y aquí, hermanos, note, si quieres, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es exactamente, en palabras de Jesucristo, qué es exactamente lo que estaba produciéndole angustia? Algo que él llama una copa o un cáliz. El punto central, había una copa, es un lenguaje metafórico, por supuesto, había una copa que le era necesario beber. Un trago que tendría que pasar. Y ruega al Señor con angustia ser librado de ella, a menos que el Señor disponga otra suerte.
Señor, yo quiero esto, no quisiera beber esta copa. Pero algo quiero más que eso. Y es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué hace referencia la copa que hace alusión nuestro Señor? Pues que la misma Biblia nos diga qué es esto de la copa. Pasemos algunos textos solo para tener una dimensión. Salmo 11:6. Sobre los malos, el Señor hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En el Salmo 11:6, ¿qué es la copa o el cáliz? Es esa manera en que el Señor se vuelve en ira, haciendo llover todo tipo de calamidades sobre el que es malo. A eso se le llama el cáliz o la copa del Señor. En el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué cosa Dios le da a beber, metafóricamente, a los impíos de la tierra? ¿Qué cosas se tomarán hasta el fondo? Dice, lo apuran, ¿verdad? Hasta el fondo, hasta el sedimento. ¿Qué cosa Dios le dará a beber a los impíos de la tierra si no es su profunda ira, producto de su justicia inflexible? En Isaías 51, 17 y 22. Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. 22. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. ¿Qué es el cáliz? ¿Qué es la copa? ¿A qué hace referencia en ciertos contextos la copa del Señor? Si no es al derramamiento de la ira del Señor, al completo derramamiento de la ira de Dios sobre el pecador. Jeremías 25:15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. La copa de vino del furor, ira, furor contra el pecado. Zacarías 12:2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, una copa que hace temblar, una copa del furor, una copa de una venganza, copa de juicios, de sufrimientos, de terrores por el pecado. Eso es el cáliz. En Apocalipsis 14:10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tomamos todos estos textos. Cuando hablamos de la copa o el cáliz, hace referencia a ese derramamiento de la ira de Dios, de esa ira justa que viene, ese furor del Señor, esa respuesta dura, compleja del Señor, volviéndose sobre el pecado, pero no es, como usted lo pudo ver, no es un sorbo, sino que siempre dice el derramamiento o hasta el sedimento. Es cuando Dios entonces responde de manera completa
al pecado. Eso es darle a beber la copa de su ira. Beber la copa, entonces, ¿qué es? Sino ser objeto, uno, de la ira de Dios. Ya sabe qué es la copa, ¿verdad? Pero ¿qué será beber la copa? Sino uno mismo, ser objeto del derramamiento de la ira de Dios sobre el pecado. Ahora considere esto desde esta perspectiva. ¿Quién está en Getsemaní? Mire, le estamos hablando del Hijo eterno de Dios. Ha pasado tan solo 30 años desde su existencia eterna como un hombre. Lo que quiere decir que desde la eternidad hasta ese momento había vivido solo en las glorias eternas, ausente de todo mal, de todo pecado, siendo el objeto de la benevolencia y del agrado de su Padre. Recuerdo que el Señor al menos 2 veces se refiere a su Hijo diciendo, Él es mi Hijo, ¿qué? Amado, ¿en quien qué? Tengo mi complacencia. Piense, en el cielo hay un objeto de complacencia. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor. Y Él desde la eternidad hasta 30 años antes, ha sido el objeto del amor, de la complacencia del Padre. Ha vivido en glorias eternas, en las perfectas manifestaciones de la profunda santidad de Dios, muy limpio de ojos para ver el mal. Él sabe que nadie truena con mayor voz que la del Padre. Allí estaba en el cielo cuando el Señor se levantó de su trono y envía unas gotas del cáliz de su ira sobre Sodoma y Gomorra, y fue suficiente para exterminar esas naciones hasta hoy. El Señor estaba en las glorias del cielo cuando el Señor se levanta de su trono otra vez y envía unas gotas del cáliz de su ira, y este mundo fue cubierto de agua y solo se salvaron 8 personas y los animales que estaban en el arca. El Señor sabe cómo Dios es. El mismo Señor estaba allá en las glorias del cielo, siendo la complacencia de su Padre, cuando el ángel es enviado muchas veces al desierto y mató tantos miles. Y en épocas de David, por el pecado de David, tantos miles. Y el Señor sabe cómo es su Padre cuando al menos arroja algunas gotas del cáliz de su ira sobre esta tierra. Pero cuando se encarnó, naciendo bajo la ley, lo que no es igual a decir bajo pecado, sino bajo la ley, encarnándose en una misión, aunque convivió alrededor con el pecado, jamás tuvo pecado dentro de él. Antes de la fundación del mundo, sabe que fue designado como el Cordero de la expiación a causa del pecado del hombre y su irremediable maldición. Sabe que solo un sacrificio podrá satisfacer la justicia de Dios, esa justicia inflexible y profunda de Dios que demanda la muerte del pecador, porque el desafío a Dios se paga con la máxima pena, la muerte. Cristo lo sabía. Él estuvo allí cuando el primer hombre fracasó y sabía que solo por sustitución el pecador sería redimido. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y cuando el versículo debió terminar, mas Jehová cargó en cada uno de los que nos descarriamos nuestro propio pecado. Cuando el texto debió terminar, que como nosotros nos descarriamos y nos apartamos cada cual por nuestro camino, Jehová cargó en cada uno de nosotros ese descarrío, ese mal. El texto concluye, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Piense por un momento esto. Si usted hubiera sido cargado con el pecado, bien lo merece. Es más, merecería más que eso. Pero no el Señor. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Esto debe ser entendido así, que Dios mismo, el Padre justo y perfecto en santidad, cargó a su Hijo perfecto y santo de manera judicial con el pecado de su pueblo. Él fue hecho pecador legalmente, no personalmente. Es decir, pecado no se introdujo en él, pero fue contado legalmente como un pecador. La representación legal es tan seria, y ya que el Padre cargó en él el pecado, el versículo 10 de Isaías 53 dice, con todo eso, es decir, ya que el mismo Padre cargó el pecado de su pueblo en su Hijo, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Le digo que es una justicia inflexible, porque donde quiera que Dios ve pecado, debe quebrantar al que lo lleva. Y si Él mismo cargó en Jesucristo el pecado, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y nosotros le tuvimos, dice el versículo 4, por azotado, por herido de Dios y abatido, lo que debe ser entendido así. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y por abatido de Dios. No me he ido del Getsemaní. Solo quiero que usted comprenda qué fue lo que arrodilló a nuestro Señor Jesucristo de angustia. Aquí está nuestro Señor contemplando el cuadro que en unas horas se va a consumar. Y es que adelante, aunque nadie lo esté viendo, y aunque los discípulos estén rendidos de sueño y durmiendo, el Señor está mirando a la distancia cómo se está blandiendo la espada inflexible de la santidad de Dios y de su justicia. Hay algo que el Señor conocía y podía ver, lo estaba viendo nítidamente, algo que está oculto generalmente a nuestros ojos, porque aunque usted y yo escuchemos que Dios es justo y que Él ajusticiará todo pecado, mi pregunta es, ¿por qué sus ojos y los míos no están llenos de lágrimas? ¿Por qué cuando escuchamos del juicio de Dios, usted y yo no sudamos como grandes gotas de sangre? Porque hay algo que usted y yo no podemos ver que Él sí estaba viendo. Eso significa que usted y yo cuán lejos podemos estar de la santidad de Dios, pero Él no. Él estaba viendo nítidamente. Gente piensa, el castigo de Dios, el castigo de Dios, Sodoma y Gomorra. Pero no aquel que es testigo del brazo de Jehová. Hay algo que el Señor conoce, y es que el Señor está irado contra el pecado y derrama su ira. El Señor ve a la distancia que el Padre le está extendiendo el cáliz, escuche, no unas gotas de la ira de Dios, sino le está diciendo, esta copa tendrá que beberla hasta el sedimento, hasta el fondo. Y lo que el Señor ve adelante de Él es tan abrumador que lo hizo caer de rodillas y lo hizo clamar con angustia mientras brotaba de su frente grandes gotas de sudor como de sangre. Algo ajeno pasaba en Él. Mire, hermano, su Padre le estaba extendiendo la copa de aflicción por el pecado de su pueblo. Es algo completamente ajeno a Él. Hermano, si usted es amado de alguien, solo piense esto.
si usted es amado, realmente amado por alguien aquí, el solo hecho de sentirse odiado por él le perturbaría. Y nuestro Señor, que desde la eternidad hasta 30 años antes de este evento, ha sido el objeto de la comunión, del amor del Padre, Él está mirando adelante que este Dios que es su Padre, perfectamente santo, le iba a cargar con el pecado de su pueblo. Sería llevado fuera del campamento y según lo que leímos en Isaías, ¿quién lo iba a herir? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Su Padre tomaría la espada inflexible de su justicia y lo traspasaría. Su Padre. Él sabe que es el amado de su Padre, pero ahora su Padre le traspasaría. El hecho de estar delante de Dios como un pecador, contado entre los pecadores, estar pronto a recibir el castigo de Dios por ello, ser tomado y hecho una ofrenda por el pecado, ser visto como si fuera una maldición. Porque está escrito que el Señor le consideró, dice, fue hecho maldición. Si usted no puede mencionar esto, y yo lo entiendo, porque si Dios nos contara a usted y a mí entre los pecadores, y nos dijera, malditos sois, todavía diríamos, no me esperaba otra cosa. Yo bueno no soy, pero no él. Note que aquí la prueba no venía ni de los judíos, ni de Judas, ni de los discípulos que dormían, ni del diablo. El Padre estaba al frente, le asignó una copa amarga, y eso aturdió su corazón. Lutero lo expresó así: ser visto por Dios como si Él fuera todos los pecadores. Como si Él hubiera cometido todo el pecado que fue cometido en todos los tiempos por su pueblo, pues todo ese pecado fue colocado sobre Él, y sobre Él debió volcarse toda la violencia que ese pecado exigía. Él debió ser el centro de toda la venganza y cargar sobre Él con todo lo que debía recaer sobre los culpables hijos de los hombres. Hasta aquí Lutero. Estar en esta posición cuando ya era una realidad debió haber sido terrible. No sé cuándo el Señor tuvo conciencia plena de lo que le esperaba, pero estaba a unas horas de sufrirlo y debió ser terrible. El pecado que siempre había sido aborrecible aún para nuestro Señor, ahora inflamaban sus pensamientos, porque Él se dio cuenta lo que es cargar con el pecado y lo que es cargar con la desaprobación de Dios sobre el pecado. Y mire cómo lastimó su ser, cosa que a usted y a mí a veces ni nos sonroja. Oh, hermanos, ¿se angustia usted cuando peca? ¿De verdad? No, la verdad, hermanos. Sentimos un punzón en la conciencia, pero angustia. ¿Qué pintura puede retratar esto? Ninguna. Ninguna escultura. Todas ellas son tan mentirosas y tan pálidas. ¿Sabe, hermanos? La Biblia dice que el Señor respondió la oración de su Hijo. Él escuchó los clamores de su Hijo amado. Hebreos 5, 7 al 9 nos recuerda: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y, aunque era hijo,
por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor escuchó a su Hijo. ¿Y cuál fue su respuesta, según Hebreos? Someterlo al padecimiento. ¿Qué dijo el Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre dice, muy bien, te respondo entonces, no es posible. No es posible. El versículo 43 de Lucas 22 nos señala otra parte de la respuesta del Padre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En otras palabras, no quitaré la copa, pero te daré fortaleza para que la tomes. Con esto aprendemos una contundente verdad evangélica, y es que la expiación por el pecado era absolutamente necesaria. Si es posible, dijo el Hijo, no es posible, dijo el Padre. Por eso te provee una ayuda y no una salida. ¿Me hago entender? Por eso te provee una ayuda para que tomes la copa, pero no te daré una salida. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario que así haga. Finalmente, considere la manera como el Señor afrontó el Getsemaní. Note las acciones que el Señor llevó a cabo en esa terrible hora de sufrimiento. Y esto lo decimos para que le admiremos más, para hallar una fuente de instrucción, porque con ellas el mismo Señor quiso instruirnos como discípulos. En primera medida, consideren los versículos 39 al 41, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas, oró. ¿Qué otra cosa nos podría a nosotros mostrar la manera perfecta en la que nuestro Señor Jesucristo dependió de su Padre que afrontar estos asuntos orando? Debemos traer a nuestra mente con fuerza la idea que frente a una angustia, nuestro Señor, el Hijo de Dios, acudió afligido y angustiado a este medio especial. Sabemos de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, dice, como solía. A pesar de sus trabajos y dolor, pese a quién era, ahora estaba orando. En sus angustias concomitantes con su humanidad, no podía proceder por sí mismo y se sometió a los medios divinos establecidos para hallar su fortaleza. Luego lo veremos en las clases de Cristología, pero en ese momento se negó a apoyarse en su naturaleza divina para soportar esto. Me hago entender, estaba en gran manera sufriendo. Se lo voy a colocar en este sentido para que pueda comprender un poco más. Él pudo haber apoyado su brazo un poco para no sentir que desmayaba, un poco en su naturaleza divina, que como Dios lo puede todo. Pero usted, ¿qué lo ve haciendo? Él no se apoyó en su naturaleza divina, sino que en su momento de aflicción oró al Padre y se apoyó en dependencia del Espíritu Santo para ser fortalecido por Dios y no por su naturaleza divina. Esto es lo que se llama que él se despojó. Es decir, pudiendo aprovecharse de su naturaleza divina, eligió no hacerlo y sufrir completamente apoyándose solo en los recursos que su Padre le daba y no los que él tenía como propios, que pudo haber accedido rápido a ello. Y allí el Señor se niega a sostenerse en su naturaleza divina, dependiendo de lo que viniera de Dios por su Espíritu.
Por medio de la oración recibió la gracia para obedecer y luego de orar se levantó diciendo, vamos, se acerca el que me entrega. ¡Qué resolución, hermanos! Medita en segunda medida cómo se sometió de forma humilde, voluntaria y obediente a la voluntad de Dios. Hermanos, en esto Cristo es tan otro de nosotros, es tan completamente otro. Versículos 41 y 42, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, ¿qué tan ridículo se ve el maestro de la prosperidad ante esta oración? ¿No cree? ¿Qué tan ridículo y miserable se ve? Tan patético. No me quiero extender en adjetivos con respecto a ellos. Ellos asumen lo que el Padre quiere y lo reclaman. Y aquí está el Hijo de Dios anteponiendo a su petición la siguiente palabra. Si quieres, pasa de mí esta copa. Oh Padre, si tú me consideras y quizás te acuerdas de que en mí hayas complacencia y tomas la copa que me estás ofreciendo y la retraes, yo quisiera esto. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando sus discípulos, recuerde, le pidieron que les enseñara a orar, entre las peticiones que el Señor les enseñó estaba esta. Cuando oren así, díganle al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esto nos muestra que cuando Él pide, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, reconocemos que esto dominaba su ser, que así vivía el Señor, no solo así oraba, sino que así vivía, con la conciencia de que no se haga mi voluntad sino la tuya. A las puertas de este terrible sufrimiento confesaba su angustia, pero había algo más que le presionaba el corazón. Si su angustia era inmensa, que le presionaba, pero había algo más grande que su angustia, y era su deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted y yo jamás iremos tan al fondo. Esto es obediencia perfecta. Por eso dice Filipenses, considere esto, ¿verdad? El que no escatimó su vida, el que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piense en tercera medida que en medio de sus propios sufrimientos, estando solo, cuando no tuvo simpatía de los suyos, le alcanzó su gracia para fortalecer a los suyos. No, hermano, cuando usted está enfermo, no le queda fuerza para atender a otro enfermo. Cuando usted está angustiado, usted pide consejo, pero usted no está dispuesto a escuchar la angustia de otro. Pero aquí el Señor estaba en un sufrimiento único, terrible, grande. Y Él mira a estos débiles hombres en los que esperó encontrar cierta simpatía, que le dijo, no se vaya, quédense conmigo. Y los encontró durmiendo. En unas horas Él sabía, ellos tendrían que ver al Señor en quien habían puesto su confianza, desfigurado y maltratado. En unos momentos, ese que decía que iba a ser rey, estaría más parecido a un guiñapo humano, ni siquiera parecido a un humano, mucho menos a un Mesías. La persona más poderosa que ellos conocían en palabras y obras milagrosas, en unas horas lo verían sin atractivo, herido y enmudecido. Estos hombres de Dios iban a ser tentados en una manera grande, y Él les dice amorosamente por 3 ocasiones, velad y orad, que no entréis en tentación. Luego, como dice Mateo 26:45, entonces vino a sus discípulos y les dijo,
dormir ya y descansar. Oh, hermanos, es un sacerdote compasivo. Entiende la debilidad de sus discípulos, no la excusa, pero la entiende. Él sabe que el sufrimiento que está experimentando también era para esas debilidades. Que aunque ellos estaban profundos y caídos de cansancio, Él sabe que esta agonía tendría que ser para poder beneficiar a hombres como esos que se duermen cuando deberían estar velando. En Getsemaní, hermanos, el Señor oró teniendo en mente todo su pueblo, porque era necesario la muerte del Cordero de Dios para rescatarles. En los momentos de mayor sufrimiento y angustia, le alcanzó para fortalecer a los suyos. Todo esto, querido amigo, como si yo fuera un fiscal, le he puesto sobre su corazón. Usted, amigo, que no ha creído en Jesucristo para su salvación, yo espero haber sido lo suficientemente sencillo sin sacrificar la fidelidad de la Escritura, para que usted lograra comprender cómo el Señor Jesucristo fue abrumado y angustiado cuando contempló a la distancia que la justicia y la ira de Dios iban a caer sobre él. Y si usted mira al Señor Jesucristo siendo quien era, doblegado de angustia y dolor y temor por la posibilidad de enfrentar la justicia de Dios, la ira de Dios por el pecado, que no era de él, pero igual lo estaba cargando, le pregunto a usted si usted cree que va a resistir usted la ira de Dios sobre su vida. La eternidad no le alcanzará para temblar hasta su última célula. Si usted no cree en Cristo, usted se tendrá que arrimar personalmente a la espada de la ira de Dios. Y usted beberá hasta el sedimento de la ira de Dios. Lo que pasa es que la ira de Dios sobre usted será tan grande que la eternidad se la pasará bebiendo de la copa de la ira de Dios. Gente tiene ideas ridículas del infierno y del cielo. Piensan que el cielo es un lugar formal de gente aburrida, con batas blancas cantando, y que el infierno es el lugar donde uno se divierte y donde realmente puede hacer todo lo que uno no pudo hacer en esta tierra, solo que ya no está cerca de la vista de Dios. Y dígame si parado frente al Getsemaní esta mañana, esa es la conclusión de cielo o infierno con la que usted se va a quedar. Y yo le digo amorosamente, no sea ridículo. El Hijo de Dios tembló y lloró ante la posibilidad del juicio. Y no piense que usted va a reír. Tenga esto en cuenta. Risa hasta que usted muera. De en adelante experimentará lo que es beber la ira, el furor de Dios, juicios, plagas sobre usted. Hay algo que usted no está viendo. Y en su lugar, querido amigo, yo rogaría hasta las lágrimas por poder ver al menos un pequeño cuadro. Y es que si delante de usted está nublado el cuadro de la justicia de Dios, usted no temblará ni rogará por misericordia. Que Dios tenga misericordia de sus ojos, de su ceguera, de su corazón. Pida al Señor ver al menos un pequeño cuadro de su justicia que le aterrorice
y lo haga ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Prefiera ver un pequeño cuadro, una pequeña gota del cáliz de la ira de Dios y no beberla por la eternidad. El Hijo de Dios lloró y se angustió. Usted no va a reír, no va a reír, no va a disfrutar en la eternidad. Considérelo. Estar bebiendo la copa de la ira de Dios no calmará su sed. No es una copa que alivia. ¿Qué piensa usted que le ocurra a aquel que rechace al que se doblegó en el Getsemaní? ¿Qué piensa que Dios va a hacer con el individuo que desprecie el sufrimiento de Jesucristo y su sacrificio en la cruz? ¿Qué piensa? ¿Que le va a dar un lugar privilegiado? Por bien de usted, considere, trate de considerar de la mejor manera qué le hizo a Cristo pensar en el juicio de Dios y considere si usted lo resistirá. Tal vez escuche y olvide esta invitación, pero a usted no le será olvidado haber rechazado a Jesucristo. Pero si usted cree hoy mismo, si se rinde hoy, si confiesa su pecado, si se humilla ante la mano de Dios y clama por su salvación, no caerá bajo el poder del juicio de Dios. Todavía usted no ha muerto. Arrepiéntase y crea. Si se va a quedar con algo de este sermón, quédese con esto. Arrepiéntase de todos sus pecados. Llore hoy por sus pecados. Venga Jesucristo arrepentido de sus pecados. Igual va a llorar por sus pecados. Pero es mejor que lo haga hoy, que hay salvación. Queridos hermanos, la consideración de los sufrimientos de Cristo nos debe conducir a amar al que clamó desde ese huerto. Yo quisiera exhortarles, como un hermano suyo, beneficiado de lo que pasó en el huerto, exhortarles para que consideren por un momento las angustias descritas aquí de manera perfecta en la Biblia, pero muy imperfecta en esta predicación. Considérelas para que puedan amar a quien las sufrió por usted. Derrita su corazón en gratitud y afecto, porque ni 10 madres suyas podían amarlo así. Y derrita su corazón en afecto por aquel que estuvo dispuesto a no retroceder ante la copa por amor a la iglesia. Considere su angustia y perturbación que usted ni yo hubiéramos resistido ni una gota. Y Él la sufrió para arrojarnos a la comunión con Dios. Medite que cuando oró para hacer la voluntad divina, oró para hacer lo que es justo, con tal de salvarle a usted del pecado. Ámelo con temor. Ámelo con temblor. Deje que su espíritu gima, no de terror, no de angustia, pero de amor por aquel cordero sufriente. Hermanos, la consideración de los sufrimientos de Cristo nos debe conducir a amargar nuestros pecados. ¿Puede usted considerar el pecado liviana o indiferentemente al ver la impresión que eso le produjo a Jesucristo? Hermanos, Él tembló frente a la expectación del juicio de Dios.
Él tembló pensando que el Señor iba a poner su mano de juicio sobre él y nosotros hallaremos regocijo en el pecado. Oh no, hermano. Permítame usar esta figura. Tome 2 cucharadas de Getsemaní y revuélvalos en su pecado. A ver si se lo puede tomar. No. Podemos tratar ligeramente el pecado que hizo angustiar a Jesucristo en el Getsemaní. Oh no, por favor, no. Usted no haría un cuadro y lo adornaría con rosas del carro que mató a su familiar. No tenga un altar para el pecado en su corazón, porque por el pecado fue que el Señor se doblegó en el Getsemaní. Se olvida del peso del pecado, de lo aborrecible que es, de lo terrible que es tener a Dios en contra nuestra por el pecado. Vuelva al Getsemaní y amargue su pecado. El Hijo de Dios sudó sangre, y que ese sudor y angustia llene de asco y aborrecimiento su vida con respecto al pecado. Considere por último, hermanos, los sufrimientos de Cristo nos deben conducir a dimensionar la solemnidad de la sustitución de Cristo. Estamos a veces enseñados a pensar en símbolos y metáforas, pero no hay nada más literal que esto. Piense. A la distancia podemos contemplar Getsemaní, pero es muy personal. Mírelo más de cerca. Y mire que literalmente, el Señor ató el pecado de su pueblo a Jesucristo y le dio a él literalmente el pago de lo que ese pecado merece. Es decir, llegó un momento, como lo veremos en la cruz, donde realmente el Padre contempla el pecado que lleva el Hijo y aparta su mirada de él. Esto no es una actuación, esto es real. Hubo un momento donde el Padre, que solo ha tenido ojos de complacencia para su Hijo, ahora no resiste ver lo que está viendo, le parece algo aborrecible y voltea su mirada para no verlo. Esto de la sustitución es real. Él tomó, él se apropió, asumió realmente. Esto que usted ve aquí no es una representación de la divinidad, ni un símbolo de nada. Esto pasó históricamente. Y el Señor trata a Jesucristo no conforme a lo que sus pecados merecen, sino lo trata conforme a los pecados de todos los elegidos merecían. Millones como puedan ser. Lo trató a él conforme a los millones de gente que él salvó. Lo trató a él así. Note el otro lado de la sustitución. Todo lo que ganó Cristo en la cruz, lo amarró a nosotros de forma literal y real. Tanto así que cuando Él mira a su pueblo hoy, lo mira como si nunca hubiera pecado. Es tan real como nos amarró a la justicia de Cristo, que cuando Él hoy considera a su pueblo, Él puede decir: este es mi pueblo amado en el que hallo complacencia. Lo nuestro fue de forma real de Él en la cruz. Y lo suyo es ahora de forma real nuestro. Esto es la sustitución.
debo decirle esto: si usted es regenerado, si usted es un verdadero hijo de Dios, lo único que pudo probar de la ira divina, lo probó hasta el día que usted creyó. Si usted es hijo de Dios, y si hoy alguien es convertido en hijo de Dios, debe morir con esto en su pecho y abrácelo muy fuerte. Lo único que probó de la ira de Dios, lo probó hasta el día que usted creyó. Usted jamás sabrá, después de ese tiempo, qué es la ira de Dios, si es que probó algo. ¿Por qué? Porque Él tomó la copa con las dos manos y la bebió hasta el sedimento. Gloria a Dios. Oremos.